Hola, hola, ¿qué tal? Soy Gloria Paredes, bienvenidos a Vivir Tejiendo. El día de hoy compartiremos con ustedes el paso a paso de este bonito cubrehombros o estola tejido en la técnica de 2 agujas y con solo un pequeño toque de ganchillo en la parte superior. Súper fácil de realizar, allí como lo ves, sin aumentos ni disminuciones. Para tejerlo hemos utilizado 200 gramos de lana indicada para las agujas de 4 milímetros y hemos utilizado dos números de agujas distintos, agujas de 10 milímetros y también de 7 milímetros. Trabajamos con lana doble y está muy sencillo de realizar. A continuación el paso a paso y no te pierdas ni un solo detalle. Bien, para empezar a tejer nuestro cubrehombros o estola vamos a utilizar dos números de agujas. En este caso, agujas del número 10 o de 10 milímetros de grosor y agujas de 7 milímetros de grosor, ¿sí? Dos tipos de aguja diferentes. Y también voy a utilizar 100 gramos de esta lana y 100 de esta. Les muestro la marca porque a veces me han preguntado, bueno, varias veces me han preguntado con qué tipo de lana trabajo. Algunas veces con lana que viene para ovillar, que no tiene marca, y otras veces con esta lana Lancaster Perlita Dominó. En este caso voy a usar estas dos lanas porque quiero ponerle un poco de color al tejido. Y como estos colores son muy parecidos y este viene combinado, pues ese es el que voy a usar, ¿sí? 100 gramos de cada uno porque para esta estola utilizaremos 200 gramos. Esta lana está indicada para las agujas de 4 milímetros de grosor, así que como la vamos a usar doble, nos va a dar como para agujas de 8 milímetros, pero en este caso vamos a tejer en las de 10 milímetros, como ya les dije. Y el tejido nos va a quedar sueltito. Pero si ustedes lo quieren más ajustado o tupido, pueden usar agujas del número 9. Bien, ahora sí vamos a la práctica. Bien, empezaremos montando con lana doble, como ya les había indicado, 27 puntos en nuestras agujas de 7 milímetros de grosor, ¿sí? Una vez que ya tenemos montados los puntos, lo que vamos a hacer es tejer unas carreras en punto de elástico uno por uno. Empezamos un punto derecho, un punto revés, un punto derecho y un punto revés. Así vamos a ir por toda la carrera tejiendo un punto derecho, un punto revés, un punto derecho, un punto revés, ¿sí? De esta manera. Así debe verse nuestro tejido. Bien, terminé de tejer toda esta primera carrera, un punto derecho, un punto revés, un punto derecho, un punto revés. Terminé en punto revés, lo que quiere decir que voy a comenzar en punto derecho. Si termino en punto derecho, comenzaré en punto revés. Otra forma de verlo es tejer los puntos tal y como están. Miren, cuando vemos este que parece un nudito, es el punto revés. Quiere decir que el anterior es el derecho. El derecho también lo podemos ver como con dos patitas así verticales o como una V, ¿sí? En forma de V, este es el punto derecho y el otro sería el revés. Entonces, a partir de aquí tejo todas las carreras tal y como se encuentran los puntos. Los que están en punto derecho, los tejeré en punto derecho y los que se ven en punto revés, en punto revés. Así voy a tejer por 7 carreras, ¿sí? Como esta es una muestra, yo voy a tejer solamente estas 2 carreras, pero ustedes tienen que tejer 7 carreras. Ahora voy a continuar tejiendo hasta terminar esta carrera, así, un punto derecho y un punto revés. Esta puntada se llama elástico 1 por 1, ¿sí? Entonces, esta es mi segunda carrera y vamos a tejer 7 carreras. Repito, como es una muestra, porque yo ya tengo el mío más avanzado, solamente voy a tejer estas 2 carreras, pero ustedes van a tejer 7 carreras en esta puntada, ¿sí? Entonces continuamos hasta llegar al final. Bien, aquí terminé esta segunda carrera. Ahora quiero mostrarles algo. Miren, si yo abro así el tejido, voy a contar 3 carreras. 1, 2 y 3. Porque esta primera es de los puntos que he montado, ¿sí? Pero en realidad he tejido solo 2. Bueno, ustedes tendrán que tejer 7 carreras, como ya les dije. Les voy a mostrar el que tengo aquí. Miren, es así como les tienen que quedar las 7 carreras, ¿sí? Les voy a dar las medidas de estas 7 carreras en centímetros por si están trabajando con otro grosor de lana o de agujas. Bien, estos 7 centímetros miden aproximadamente, 7 centímetros, perdón, estas 7 carreras, perdonen, miden aproximadamente 6 centímetros, ¿sí? Ahí están,
6 centímetros. Bien, una vez que ustedes ya tienen esta medida, como ven aquí, vamos a pasar al siguiente paso, que es punto de Santa Clara. Y si ustedes desean, podría ser cualquier otra puntada. Lo importante es que sea reversible, como es el caso del punto arroz, o el caso del punto arrocillo, o el caso del punto arroz doble, ¿sí? Bien, ¿qué vamos a hacer entonces? Una vez que imaginemos que aquí ya tenemos las 7 carreras en punto de elástico 1 por 1, vamos a pasar a utilizar nuestras agujas de 10 milímetros. Y solamente vamos a hacer lo siguiente, tejer todos los puntos en punto derecho. Porque bueno, yo voy a trabajar con lo que es el punto bobo, musgo o Santa Clara. Aquí ustedes deberían de empezar a tejer cualquier otra puntada reversible que quisieran tejer, ¿sí? Bien. Entonces vamos a tejer así toda esta carrera en punto derecho y todas las demás carreras. Así, solo así en punto derecho. Voy a terminar esta carrera para mostrarles cómo es que se va a ver nuestro tejido, ¿sí? La verdad es que es muy básico, muy fácil de realizar este cubrehombros o estola, bastante facilito. No tenemos que hacer ni aumentos ni disminuciones, solo empezamos con 27 puntos, 7 carreras de punto elástico 1 por 1, que también podría ser punto elástico 2 por 2 o podría ser punto elástico con choclo, que también tenemos un video de cómo hacerlo, queda muy bonito y decorado el punto. Bien, hemos tejido todo en punto derecho, cambiamos nuestras agujas por las agujas del número 10 y continuamos tejiendo a lo largo de todo nuestro tejido, todo en punto derecho, así, de esta forma. Así es como debe verse, pero claro está, esto un poquito más largo porque son 7 carreras. Bien, les voy a volver a mostrar el tejido que tengo ya avanzado. Aquí está, miren, las 7 carreras de elástico 1 por 1 y luego cambié las agujas y comencé a tejer todo esto en punto derecho, ¿sí? Voy a darles la medida en centímetros y voy a medir solo desde el punto Santa Clara, ¿sí? Porque ya hemos medido que esto tiene 6 centímetros, esto de aquí. Ahora también les quiero dar la medida, por si acaso, así, de este lado. Primero, de ancho en el punto de elástico 1 por 1, los 27 puntos nos dan 14 centímetros. Y como ya les dije, casi 6 centímetros de alto. Ahora, en el punto de Santa Clara, nuestros 27 puntos miden 25 centímetros y medio. Y de largo, voy a hacer esto, voy a doblar para poder medir bien, ¿sí? Entonces tengo aquí es, ahí. Tengo doblado 37, lo que quiere decir que tengo que tener 74 centímetros. Y desde aquí, desde donde cambia la puntada a Santa Clara hasta el otro lado, debe de medir 75 centímetros, creo que les dije, ¿verdad? 36, 74, sí, volví a medir de nuevo, 72 centímetros, ¿sí? 72 centímetros. Ahí entre 72 y 75 no tiene que ser exacto, también tiene que ver mucho con el ancho del cuerpo de cada persona, así que yo te estoy dando una medida estándar. Si tú lo estás haciendo para una persona más gordita, simplemente rodeas el cuerpo de la persona así por sobre los hombros y esto tiene que poder cruzar muy bien aquí con la otra pieza que vamos a tejer de punto elástico. Bien, no nos complicamos más. Una vez que ya tenemos nuestros 72, 75 centímetros, volvemos a pasar a las agujas del número 7, ¿sí? Y empezamos tejiendo un punto derecho, un punto revés, un punto derecho, un punto revés y así nos vamos por toda la carrera tejiendo el punto de elástico 1 por 1. Bien, terminé esta primera carrera, un revés, un derecho. Ahora vamos por la segunda carrera y donde veo punto revés, como ya les había explicado, tejo punto revés, bajo la hebra y donde está el punto derecho, tejo punto derecho. Y así esta es mi segunda carrera y al igual que al inicio voy a tejer 7 carreras, porque recuerdan que fueron 7 carreras de punto elástico 1 por 1, ¿sí? Yo como estaba haciendo la muestra solo hice 2 carreras, pero en realidad son 7 carreras. Entonces, si esta es la segunda, me faltarían 5 carreras más que voy a tejer así, tal y como encuentro los puntos. Continuamos entonces.
Bien, como pueden observar aquí, tejí ya las 7 carreras de punto elástico uno por uno, y lo que voy a hacer ahora es cerrar los puntos, y los voy a cerrar tal y como se encuentran. El punto revés, que es el primero que tengo aquí, lo voy a pasar, ¿sí? Voy a bajar la hebra y voy a tejer el punto derecho. Y el anterior lo pasaré por encima. Así. El que viene es un punto revés, entonces levanto mi hebra y tejo punto revés. Y el anterior lo paso por encima del tejido. Bajo mi hebra porque el que viene es un punto derecho. Lo tejo en punto derecho y el anterior lo paso por encima. El que sigue es un punto revés, entonces levanto la hebra y tejo el punto revés. Tejo cada punto tal y como se encuentra, ¿sí? Y el anterior simplemente pasa por encima. Y así es como van quedando los puntos cerrados y esto no se va a estirar, ¿sí? Continuamos entonces hasta el último punto. Bien, aquí llegué hasta el último punto y así es como se ve el remate de nuestros puntitos. Lo que vamos a hacer ahora es jalar un poquito largo este último punto para cortar la hebra y poder pasarla por aquí, ¿sí? La pasamos por aquí y siempre, como ya les digo, dejamos esto larguito para poder esconderlo con la aguja lanera. Bien, en varios videos les he mostrado cómo hacerlo, pero aquí también les voy a mostrar cómo vamos a esconder estas cuerditas o lanitas que nos van quedando. Bien, cuando la lana es larga, podemos enhebrarla en la aguja y podemos ocultarla con facilidad dentro del mismo tejido. De esta manera. Así. De manera que el tejido queda muy limpio, ¿sí? Y como la lanita es larga, pues podemos dar la vuelta y regresar así, de manera que queda muy asegurado, ¿sí? Luego ya que hemos hecho esto, podemos cortar. Cuando la lana es muy pequeñita, vamos, aquí también yo he dejado largo, pero quiero mostrarles cómo hacerlo cuando la lana es muy pequeñita. Vamos a cortar aquí, imaginemos que la lana nos quedó muy pequeñita porque olvidamos dejarla larga. Entonces no nos hacemos problemas también. Primero introducimos la aguja por donde vamos a esconder la hebra, ¿sí? Y luego vamos a enhebrar. Así. Y luego introducimos la lanita y así continuamos haciéndolo hasta que quede muy escondido, ¿sí? Ahí está. Bien. Una vez que ya hemos limpiado nuestro tejido de todas las hebritas que han ido quedando, es así como tiene que verse, ¿sí? Los extremos en punto de elástico y el resto en punto de Santa Clara. Esto va a ir doblado de esta forma. Bueno, ya lo van a ver ustedes en el maniquí luego, pero vamos a proceder a la pegada de los botones o la costura de los botones. Bien, lo que voy a hacer entonces es coser estos botones aquí y voy a poner tres, uno en este extremo, el otro en el otro extremo y ubicaré el tercero en el centro, ¿sí? Lo voy a coser como normalmente cosemos un botón, nada difícil. Bien, he cosido aquí los botones y lo importante es esto, que imaginemos una línea central en todo el ancho que tiene esta pretina y coloquemos allí los botones, ¿sí? No hacia el filo, sino en el centro, para luego poder abotonar de esta manera. Bien, lo que voy a hacer a continuación es opcional. Así como está, ya puede estar terminado, pero yo quiero darle un detalle, ¿sí? Lo que voy a hacer es, teniéndolo así por el lado derecho, voy a voltearlo por el lado del revés y voy a empezar a tejer con esta lana que es así de... con una de las lanas, ¿sí? Porque la otra es un color entero, con esta que es matizada voy a empezar a tejer un ribete. Bien, lo que voy a hacer es tomar la lanita dejando unos centímetros así y en el primer relieve del punto musgo o Santa Clara, con un ganchillo voy a ajustar así tejiendo una cadenita. Bien, luego voy a tejer la segunda cadenita, la tercera y la cuarta cadenita. Y voy a ir al siguiente espacio donde tengo el relieve de Santa Clara y allí voy a tejer medio punto. Otra vez 1, 2, 3, 4 cadenitas al siguiente relieve. 1, 2, 3, 4 cadenitas al siguiente relieve. Así voy a ir poniendo estas cadenitas de 4 en 4 en cada uno de los relieves. 2, 3, 4. Y voy al siguiente relieve con medio punto. Eso es todo lo que voy a tejer por todo alrededor hasta llegar aquí,
¿sí? No voy a tejer la parte que tiene el punto de pretina. Bien, miren, como pueden observar aquí ya estoy llegando a este último espacio. Voy a tejer 1, 2, 3, 4 cadenitas. Voy aquí. Ahí está. Me falta uno más, ¿sí? Entonces vamos 1, 2, 3, 4 cadenitas y vamos ahora sí a este último. Y aquí tejemos un punto deslizado, ya no un medio punto, solo un punto deslizado para terminar. Una cadenita más y vamos a cortar la cuerdita larga para poderla ocultar. ¿Sí? Retiramos y con nuestra aguja lanera que está por aquí vamos a ocultar la hebrita dentro del tejido. Ahí está. Bien, escondemos y vamos a cortar por aquí y listo. Ya está. Lo mismo vamos a hacer con el hilito que nos está quedando por acá o la lanita, para que todo quede muy limpio, ¿sí? Miren, como hemos tejido el derecho por aquí, a la hora que demos la vuelta a nuestra estola o cubre hombros, esto se va a ver por el lado derecho, así. Ahora solo resta ponerlo en el maniquí y vamos a abotonarlo para ver cómo luce. Y listo, miren, así es como queda nuestro cubre hombros tejido en la técnica de 2 agujas y con solo un toque de crochet en la parte del borde superior. Miren qué bonito se ve. Ahí está el punto de pretina o elástico 1 por 1 y el resto tejido todo en punto de Santa Clara. Y qué bonito se arma ese cuello en la parte de arriba. No hemos hecho nada especial, solamente doblar este cubre hombros y se arma un cuello bebé en la parte de arriba, ¿sí? Bien, espero que este video haya sido de tu agrado, que te animes a tejerlo y será hasta una próxima oportunidad. Que Dios nos bendiga.